¿Por qué ya no vemos al tío Mark? Así que... Esto me lo dijo mi papá mientras tomábamos una copa recientemente. Se había emborrachado un poco y terminó admitiéndolo, dijo que ya había pasado demasiado tiempo y que había pagado las consecuencias, así que no había nada que vengar de él, la única razón por la que estoy publicando esto. El tío Mark era mi tío favorito cuando era niño, siempre me invitaba a mostrarme su colección de armas de Airsoft, fiestas de escondite con mis amigos e incluso nos llevaba a la playa. Siempre venía con dulces para nosotros y actuaba como uno de nosotros, otro niño que solo quería divertirse. Pero entonces, el día que yo de 7 años estaba destinado a dar una vuelta porque íbamos a dar un paseo a este lugar increíble. Mi papá estuvo feliz y alegre durante todo el día, hablaba de lo mucho que le gustaba el hecho de que su hermano quisiera estar en la vida de sus hijos, hasta que recibió una llamada. Estaba en mi habitación, empacando mis cosas cuando escuché el grito más espeluznante de mi padre, estaba gritando y furioso. Lo escuché abrir la puerta de nuestra casa y cerrarla de golpe con la fuerza suficiente para hacer que la imagen de al lado se cayera de la pared. No volví a ver a mi padre durante mucho tiempo después de eso, y nunca me dijo por qué hasta que tuvimos esta charla, pero eso se explicará al final. Mamá tenía mucho dinero ahorrado de una pequeña victoria en la lotería. Así que estábamos bien y siempre sonreía y decía papá está fuera por un tiempo porque me estaba cuidando a mí y a mis hermanos cada vez que le preguntaba dónde estaba. El tío Mark tampoco vino durante este tiempo, pero lo vimos en la ciudad un par de veces. Curiosamente, se escapó en el momento en que mi madre me vio saludándolo. 9 meses después, papá llegó a casa y yo emocionado corrí y lo abracé, él me abrazó en la espalda con un buen apretón. Tuvimos una fiesta para celebrar su regreso a casa, tuvimos comida de parada y pastel y todas las cosas habituales, aunque estaba feliz de que mi papá estuviera en casa. Una semana más tarde, papá me sentó con los otros niños y me explicó que el tío Mark ya no vendría. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que el tío Mark era una mala persona y que si alguna vez intentaba hablar con nosotros, debíamos ignorarlo y venir a buscar a uno de ellos. Todos estuvimos de acuerdo porque, después de todo, mi papá siempre supo lo que era mejor. Un día, un año más tarde, tenía 9 años en este momento, salgo de la escuela para esperar a que mis padres me recojan, mis otros hermanos estaban en la escuela secundaria o eran demasiado jóvenes para la escuela, así que era solo yo. Veo que el tío Mark estaba parado allí con una gran sonrisa. Me pongo nervioso cuando se me acerca, me dice que está aquí para llevarme a dar un paseo. Le digo que no debo hablar con él, que es una mala persona como dijo mi papá. El tío Mark puso una expresión aterradora en su rostro por un segundo, luego me dijo que todo estaba bien y que mis padres habían cambiado de opinión y extendió la mano para tomar la mía. Fue entonces cuando vi a mi papá aparecer. Mi padre le dio un puñetazo en la cara al tío Mark y el pequeño yo vio la sangre volar mientras el tío Mark se desplomaba. No vi mucho después de eso, excepto al tío Mark huyendo con mi padre persiguiéndolo. Volvió al cabo de un rato, suspiró y me abrazó. Le dijo a mi mamá que me llevara a casa y que nos vería más tarde. No sé por qué, pero sabía que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a ver a mi padre. Y tenía razón. 5 años. Hace 5 años que mi padre se había ido, mi madre finalmente nos admitió que estaba en prisión por protegernos y todos supusimos que le había hecho algo al tío Mark. Y lo había hecho. Resulta que al tío Mark le gustaban los niños. Le gustaban mucho. Y ese día se suponía que iba a ir a su casa, mi tía, la esposa del tío Mark. Había llamado a mi padre y le había dicho que había encontrado algunas fotos debajo de ella y de la cama de Marks de niños y que tenía miedo de qué hacer porque Mark era un hombre grande y más tarde se reveló que abusó de ella, por lo que tenía miedo de llamar a la policía. Y mi papá se había enfurecido y se había ido a su casa. Había forzado la puerta y se encontró con el tío Mark gritándole a mi tía mientras ella agitaba las fotos histérica. Mi padre había golpeado al tío Mark a punto de perder la vida, el tío Mark gritaba que le haría pagar porque la policía había arrestado a mi padre. Lo malo fue que, para cuando mi papá explicó por qué lo había hecho,
Mark logró obtener las fotos, las quemó y asustó a su esposa para que no dijera nada, por lo que no había evidencia. A mi papá lo enviaron a agredir, pero se aseguró de que mis otros tíos y primos mayores estuvieran cerca para protegernos en caso de que Mark regresara. Pero no. Mark esperó hasta que mi papá pensó que estábamos a salvo. Y luego, según mi padre, habían venido a secuestrarme de la escuela delante de sus narices. ¿Quién lo detendría? La gente no le creyó a mi padre cuando explicó que Mark era un depredador, pensaron que solo se estaba excusando por atacarlo. Después de todo, la policía no había encontrado nada y su esposa dijo que mi papá era un mentiroso, mientras que mi papá era el tipo grande y enojado con algunos asaltos en su haber. Así que todo lo que vieron fue a mi amable tío aquí para recogerme. Se había escapado de mi papá en la escuela, mi papá se había tropezado y eso le dio la oportunidad de correr. Pero mi papá sabía a dónde iría. Sabía que el tío Mark correría a casa para esconderse y lo más probable es que destruyera cualquier evidencia que hubiera obtenido desde que destruyó el último lote. También sabía que la policía le pisaría los talones por el ataque a la escuela, así que no tuvo mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia era que mi padre tenía su coche mientras que el tío Mark iba a pie. Así que se acercó y exigió saber si mi tía iba a mentir de nuevo, después de lo que el tío Mark acababa de intentar hacer. Ahora, no me gusta mucho mi tía después de lo que hizo la primera vez, pero creo que en ese momento realmente se dio cuenta de lo monstruoso que era mi tío. Estaba dispuesta a hacerle esto a su sobrino solo por una patética venganza por haber sido llamado un depredador. Dijo que esta vez no detendría a mi padre ni salvaría a Mark. Mi papá le ordenó que consiguiera todas las pruebas que pudiera mientras esperaba a que Mark apareciera. Volvió a bajar con fotos. Muchas fotos. Luego le dijo que se fuera, esperara una hora y luego llamara a la policía. Estaba terminando esto. Y cuando apareció el tío Mark, mi padre, que había estado esperando detrás de la pared de su jardín, lo golpeó a través de la puerta de su casa. Y luego procedió a golpearlo hasta matarlo en la puerta de su casa, aparentemente hacia el final no podía ver el piso a través de la sangre. Mi papá fue arrestado por asesinato y lo hizo sin resistencia, solo dijo que deseaba que hubieran hecho su trabajo por él. Pero cuando se reveló que el tío Mark era de hecho un depredador que había intentado secuestrarme y el hecho de que tenían que enfrentarse al hecho de que habían permitido que un depredador corriera libremente, en su lugar fue acusado de homicidio involuntario, su abogado declaró que mi padre había entrado en una furia protectora y solo había tenido la intención de hacerlo inofensivo. Curiosamente, nadie argumentó en defensa del depredador para que mi padre recibiera los cargos de asesinato. Me dijo que no se arrepentía, pero que deseaba haber hecho otra cosa para no perderse gran parte de mi vida. Le dije que siempre iba a estar orgulloso de él por eso, y que lo amaba. Me sorprendió un poco que no me dijeran que era el tío Mark durante tanto tiempo. Pero mi papá me preguntó si hubiera sido mejor que le dijeran de niño lo que realmente era, o ahora como un hombre que puede manejar la verdad. Y tenía razón. Yo, de niño, no habría sido capaz de manejarlo mentalmente. Apenas soy capaz de manejarlo ahora. Mi tío era un depredador, papá se enteró y le dio una paliza al relleno. El tío intentó secuestrarme en venganza y terminó muerto.